Permítanme que les hable de esta joya bibliográfica que ven ustedes, que es una auténtica joya. Concretamente es la primera edición en pergamino natural, un auténtico pergamino natural como los manuscritos antiguos del Beato de Liébana del Burgo de Osma, elaborado por la empresa valenciana Scriptorium, una empresa española única en el mundo, Scriptorium, que ha logrado plasmar con total fidelidad la belleza y autenticidad de un manuscrito medieval. Repito, una auténtica joya bibliográfica, capaz de dar satisfacción a los más exigentes que quieran, eso sí, tener en las manos este auténtico manuscrito. Llamen al teléfono que aparece en pantalla y le van a informar, sin compromiso alguno. Vale la pena, son únicos en el mundo y solo hay 390 ejemplares numerados y certificados notarialmente. Llamen al teléfono 96 206 0015, 96 206 0015 o visiten la página web scriptorium.et. Hola amigos, un día más estamos en el programa Quiero Hablarte de Valenciana.tv. Aquí tengo en mis manos una obra de arte bibliográfica, una edición, la primera edición en pergamino natural del Beato de Burgo de Osma. Lo tengo aquí, auténtico, el auténtico, digamos, data del siglo XI y lo tenemos en una catedral, en la catedral de Burgo de Osma, en Soria. Hoy tenemos de nuevo a la empresa Scriptorium, que estuvo hace poquitas semanas con nosotros presentándonos ya otro facsímil. Hoy lo tenemos aquí para presentarnos esta obra de arte, como decía, a Ricardo Coll. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Un placer, un día más aquí con nosotros. Gracias, a vosotros. Y nos traes aquí una verdadera obra de arte en piel, en madera, auténtica, tal y como es el auténtico libro que data del siglo XI, como decíamos. Así es. Has dicho perfectamente, un manuscrito del siglo XI, voy a mostrar aquí para que vean los espectadores, un manuscrito del siglo XI que se conserva en perfecto estado y uno de los beatos de Liébana que existe, que nosotros como editores ya hemos editado dos anteriormente, hace muchos años atrás, y este me enorgullece mucho porque ya se han reproducido todos los beatos de Liébana sobre distintas ediciones facsímiles, pero este es el primero y único que se ha realizado y se ha elaborado sobre pergamino natural, como venimos haciendo desde hace ya, pues desde el año 2008-2009. Este manuscrito era un deseo personal tanto de mi socio y de toda la compañía, porque los Beatos de Liébana es un manuscrito muy importante y voy a contaros la historia del Beato de Liébana, porque el Beato de Liébana arranca en el Valle de Liébana, entre Asturias y Cantabria, en el siglo VIII. Un monje llamado Beato escribe el primer comentario al Apocalipsis de San Juan. Este comentario tiene tanto éxito en el clero, en los monasterios de todo el norte de España, porque el texto es que hace un comentario del Apocalipsis porque era una forma de prepararse para el fin del mundo, porque en el primer milenio creía que el mundo pues iba a desaparecer. Por suerte no ha desaparecido y estamos aquí todos. Entonces, lo que ocurre es que este beato hace este comentario en el siglo VIII y, como te decía, tenía tanto éxito en los distintos monasterios del norte de España que se llegaron a hacer 34 copias durante 4 siglos. Entre el siglo X y el siglo XIV se hacen estas 34 copias porque de la primera copia del Beato no queda ningún vestigio. Actualmente en el mundo de las 34 copias quedan 21, algunas de ellas muy mutiladas, o sea, cuando digo mutiladas es que le faltan muchos folios, muy inacabadas, muy deterioradas, pero sí que existen bastantes copias, estas 21, que están en perfecto estado. Nosotros hemos tenido la suerte de reproducir tres manuscritos, dos que hay fuera de España, concretamente en la Morgan de Nueva York, igual que ya hemos hecho 4 manuscritos de la Morgan de Nueva York en edición facsimilar. Hicimos el primero, que fue el Beato de San Miguel de Escalada de León del siglo X, que es el llamado Beato Morgan. El Beato Morgan es el precedente más importante, porque el Beato Morgan lo hace el monje llamado Magio, que es el monje mayor de este monasterio, de un monasterio muy pequeñito, románico en León, muy cerca de la ciudad de León, y de esa copia
marca mucho a las demás copias, porque claro, los copistas lo que hacían era copiar. Entonces, marca mucho porque es el primero que marca las miniaturas. Y ese beato nosotros lo reproducimos y de hecho hicimos una edición con mucho éxito, 490 ejemplares y se agotó. Eso sí, como lo hacíamos hace más de 20 años, impresas sobre un soporte de papel, como siguen haciendo otras editoriales en el mundo, que está muy bien, pero desde luego no tiene nada que ver con esto, porque esto es pergamino natural. Estamos hablando de un beato románico hispano. Sí, este es el primer beato hispano-románico, lo califica así el autor del libro estudio que está aquí a continuación, que es Peter Klein, de la Universidad de Alemania. Este señor, bueno, ya está jubilado, pero está muy bien de salud. Él nos ha hecho 2 libros estudios, porque después del beato de San Miguel Escada, editamos en el año 2004 el otro beato que tienen en la Morgan, que es el de mayor tamaño, que es el beato de las huelgas de Burgos del siglo XIII. Es un beato de la segunda familia, porque hay 2 familias. Esto me gusta explicarlo y creo que les va a interesar mucho a los espectadores. La primera familia es la época románica y la segunda familia es la época gótica. Pues el beato de las huelgas se hace en el monasterio de las huelgas, que está dentro de Burgos, en la ciudad de Burgos. Es un monasterio cisterciense increíble, precioso, y que pertenece al Patrimonio Nacional. Que lo manda a hacer la reina Berenguera de Castilla, hija de Alfonso VIII, o incluso la primera abadesa del monasterio, manda a hacer ese manuscrito del Beato de Liébana, y de ese también hicimos una edición facsimilar impresa en papel. Pero este es el primer beato hispano-románico, como tú decías, que es un beato fantástico, que se conserva en perfecto estado, porque este beato se hace en el siglo en el siglo XI, en el 1086, vamos a ponerlo así para que lo puedan ver perfectamente los espectadores. Bueno, este está elaborado sobre pergamino natural, concretamente tiene 98 pieles de oveja de Noruega, o sea que hay un rebaño importante para hacer una copia de estos manuscritos. En la época medieval, pues entonces el tiempo no se medía como hoy en día. Trabajaban cuando salía el sol y hasta que se iba al sol, todo el día. Latín, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todos los manuscritos del Beato de Liébana están escritos en latín. Este tiene un texto latín increíble. Bueno, en el libro estudio explica Peter Klein cómo hacían la caja de escritura, que era punteando el pergamino, porque si se fijan, el texto va todo perfecto. Está hecho por un amanuense, pero no hay ninguna línea que se vaya hacia arriba o hacia abajo. O sea, el trabajo es increíble. Es el primer beato hispano-románico, según Klein, porque además este beato, concretamente, pues bueno, se hace para la Catedral de Burgos de Osma. Hay muchas dudas históricas porque se cree que se hace en el monasterio de Sahagún. Incluso se hablaba de que la había hecho una monja, que era la primera mujer que hacía un manuscrito, que se había hecho en Galicia, pero no es real, por una miniatura muy importante que ahora veréis. Y entonces este beato lo que sí que es importante es que las miniaturas están acreditadas a Martino. Martino es el que hace las miniaturas, es el copista que hace las miniaturas, y es de una ejecución increíble. Concretamente tiene 71 miniaturas. Voy a buscaros las miniaturas, porque hay mucho texto, como lógico. Mire, esta es la primera miniatura, que por cierto, cuando digo que es el primer beato hispano-románico, no es por la bandera de España que aparece aquí, pero porque da la casualidad que es como la bandera de España, es una de las primeras miniaturas, y la iconografía de Martino es espectacular. De hecho, destaca mucho el color, llamaríamos hoy en día amarillo, aunque ellos le llaman ocre, porque es muy singular en este beato, porque los beatos que se han publicado todos y tienen tanto éxito a nivel nacional y sobre todo internacional, en Alemania, por ejemplo, hay una pasión por estos manuscritos, es por la iconografía románica que tienen. No hay ni un beato igual a otro. Hablan todos de lo mismo, del Apocalipsis, del fin del mundo, los ángeles de las 7 trompetas, los 4 jinetes del Apocalipsis, y ninguno es igual a otro. Entonces, este tiene muchas singularidades. Aquí tenemos una miniatura increíble que es la Anunciación de San Juan, que va en forma de paloma al Cristo que está aquí. Aquí tenemos la revelación de San Juan en otra miniatura a continuación, con las 7 iglesias. Por supuesto, este libro estudio que nos hace el profesor Peter Klein explica todas las miniaturas y el significado de cada una de ellas, porque por ese es el motivo de publicar estas copias de estos originales. Y voy a irme directamente, bájame un segundo, a este folio. Este folio es increíble. Este es
Vamos a ver lo que lo vean bien esto los es espectadores. increíble. Todos los beatos del Líbano tienen un mapa mundi del mundo que ellos creían que existía. Entonces, el mundo, bueno, salvo el beato Morgan, que Maggio hace un mundo cuadrado, sí, porque pensaría el hombre que era así, todos los demás beatos ya hacen un mundo circular o ovalado, en este caso. Aquí tenemos en este mapa todo lo que es los océanos. En el eje central tenemos el Mediterráneo, con sus islas. Esto es muy gracioso, porque aquí, bueno, aquí está Europa. Esto de aquí es Libia, según ellos. Esto es el Isópodo, que es el hombres fuera de lo que es la tierra conocida, que además aquí es un hombre que tiene una forma excepcional, que está hacia arriba con el pie, porque se hace sombra con su propio pie sobre el sol. Y lo más singular de este mapa mundi es que ni uno de los demás beatos aparecen los 12 apóstoles que aparecen aquí. Los 12 apóstoles que predican en cada una de las regiones del mundo, sí, que explicaban el cristianismo. Luego hay un significado muy grande. Aquí aparece la Torre de Hércules, aquí pone Asturias. O sea, esto es las puertas de la Catedral de Toledo. O sea, la iconografía que tiene este mapa mundi es único. Luego, pues bueno, podemos ir pasando. Pues, yo, algo que me ha impresionado cuando he visto el facsímil, te lo he dicho antes, es que es idéntico al auténtico. O sea, sí, hasta los mismos poros, las mismas manchas de humedad que tiene, como sabes, sus páginas. Todo esto son manchas de humedad. Auténticas. Y explico. Esto se hace de la siguiente forma. Ahora luego enseñaremos esos poros que yo digo, esos agujeros y tal. Bueno, los agujeros son que conserva el original. Una copia facsímil tiene que ser tal cual está el original, si no es una cosa parecida, pero no es exacta. Nosotros digitalizamos el original con la máxima resolución. Sería muy fácil para nosotros y nadie nos diría nada. Imprimir el texto y las miniaturas y punto, pero aquí llegamos al detalle total, y es que las manchas de humedad, estamos hablando de un manuscrito del siglo XI que tiene este original, nosotros las hemos reproducido tal cual. Si vemos aquí, por ejemplo, falta la puntita. Esa de la puntita hoja. Es porque el original le falta. Hay más de 30 troqueles que llamamos nosotros, lo vemos aquí, porque se ha reproducido tal cual. Por ejemplo, hay una miniatura muy bella. Mira, esta, por ejemplo. Mira, fíjate qué agujero tenéis aquí. Fíjate. Lo vemos aquí. Este agujero está aquí porque el original lo tiene. Y además se ve el texto de la página de detrás. Sí. En este caso, concretamente. Hay troqueles dentro de la junta del cosido, porque el original lo conserva. Porque el original, como muchos originales, ha sufrido distintas encuadernaciones durante los siglos. De hecho, este original tiene una encuadernación que se calcula que es de los años 60. Por cierto, una encuadernación muy mala, que de hecho estamos negociando, bueno, quiere el obispo de Burgos de Osma que reencuadernemos original, que lo haremos, porque es una forma de que se conserve todavía mejor, porque ese original está cosido sobre un pergamino, que nosotros hemos imitado el pergamino exacto con las mismas manchas, pero nosotros nunca hacemos como está el original, está hecho sobre tabla, sobre cartón, y no está cosido. Entonces nosotros aquí, si te fijas en nuestras encuadernaciones, ahora luego lo abriremos otra vez, todo esto está hecho a mano. Estos son cuerdas que hacen el nervio del manuscrito. ¿Esto es madera? Esto es madera. Todas las cabezadas están hechas a mano, tal cual debería estar el original, que no estaba, y que nosotros lo vamos a hacer próximamente. Esto sí que es el original, va sobre un pergamino, igual que este texto, igual que lo que hay en el lomo, y nosotros lo que hemos hecho es digitalizarlo y reproducirlo, imprimirlo sobre el pergamino tal cual está el original. El paso de las cuerdas. Sí. Estas cuerdas forman los nervios, y lo importante que tiene es que igual que el original no se abre bien, esto se abre perfectamente. Se abre perfectamente, ¿por qué? Porque está cosido a mano, no está hecho mecánicamente. Sí. Como se hacía el original en su época, y lógicamente nosotros como trabajamos. Aquí, salvo la impresión y porque no hay copistas, desgraciadamente, en ninguna parte del mundo que nos hagan, porque esto tendría un precio incalculable, como es el original, nos hagan estas miniaturas a mano y este texto, salvo la impresión, todo el manipulado se hace a mano. O
sea, bueno, las pieles las compramos en Noruega, se trabajan aquí en Valencia en un taller que tenemos en Moncada. Todo esto trabajamos, lo imprimimos y lo encuadernamos todo en Godella, aquí en la provincia de Valencia. Y aquí todo esto está elaborado. Por ejemplo, aquí tienes el pan de oro, está hecho a mano, dándole volumen como el original. Porque recordamos que la empresa Scriptorium es una empresa valenciana. Netamente valenciana. La única en España que trabaja... No. ¿No es así? No, en España no, en el mundo. En el mundo, bueno, está claro, sí. En España la única y en el mundo que trabaja de esta manera, de esta forma. Todo sobre pergamino natural. Y lo vemos aquí en Valencia. Sí, la tenemos aquí. Yo soy valenciano, todos somos valencianos en la empresa. En la calle Linterna. No, en la calle Llanterners. Llanterners, perdón. Llanterners, sí. Número 3, en Godella, en el polígono de Obradors. Ahí tenemos el taller de hace muchos años y ahí hacemos estas joyas, que igual que la anterior que os traje de las Crónicas de las Cruzadas. Sí. Y esta obra, pues igual que la otra, por suerte, estamos vendiendo cerca de un 75% fuera de España. Aquí en España pues también tenemos muy buenos clientes, pero bueno, al ser únicos en el mundo en la elaboración artesanal sobre pergamino natural, pues lógicamente pues es lo que tiene, ¿no? Esto también, como comentasteis la vez anterior, lo bueno es que visiten nuestra página web, porque ahí tendrán unos vídeos. La página web es www.scriptorium.net. Ahí verán todo lo que es la elaboración del pergamino, las pieles y sí, todo lo que conlleva. Bueno, este manuscrito tiene 71 miniaturas. Aquí está la medición del templo, los ángeles de las 7 trompetas. Hay miniaturas muy salvajes, porque claro, el Apocalipsis habla del fin del mundo, está la Nueva Jerusalén, muchos Cristos Pantocrator como este. Es una maravilla. La bestia. También recordar que todo aquel que quiera ponerse en contacto con ellos lo puede hacer a través del teléfono, el 96 206 0015. Efectivamente. Recordar, 96 206 0015. Y lo mejor, la página web, que ahí Eso también a través está el correo electrónico y se puede enviar cualquier tipo de solicitud de información. Y bueno, esta obra, pues como sabes, bueno, aquí está todo el manuscrito, todas las miniaturas que tiene el texto, en las miniaturas de página entera bellísimas. Fíjate, mira, esta es la misma que hemos utilizado en la portada del libro estudio, que es la Babilonia entre dos serpientes, que están todos el ángel caído que van al purgatorio. Aquí tendremos, fíjate qué maravilla, todos los ocres que son amarillos, esta que está en verdes, 3 jinetes que va todo en verde. Esta es muy significativa, esta que tienes aquí la puedes mostrar. Esta es San Juan encadenando a la bestia, o sea, al demonio. Aparece encadenado. Y este es el demonio, igual que aquí aparece otra miniatura que está el demonio mostrándose aquí. ¿Veis aquí lo que comentábamos? Esa esquina no la tiene el original. Eso y lógicamente, aparte de las manchas de humedad, le falta la esquina como al original. Eso es. Aquí hay unas más bellas todavía. Esta es bellísima, con estos rojos. Este es el juicio final, que está el Cristo Pantocrator en la parte superior y luego demás figuras, apóstoles, y luego en la parte final están las almas purgatorias que van al infierno. Luego, bueno, aquí tienes, mira, esta página que está esto está tal cual está el original, con unas manchas y unos sellos que tiene el original, y está, bueno, como todas nuestras ediciones facsimilares, el acta del notario certificando la tirada, que son 390 ejemplares certificados, son de notario. Antes había visto yo una página que me ha llamado la atención, una página que estaba toda cubierta, que faltaba totalmente toda la imagen. Sí, esta está más hacia adelante, la que tú me comentas. Creo, a ver si adivino la que tú me dices. Una que restauraron del original y... Vamos a ver. Y me gustaría que lo vieran. Sí, esta está más aquí. Aquí miniaturas increíbles que nos hemos pasado. Sí. Es la que le tiene así como Eso una... es, vale, esa es la... Entonces sí que es la que... Fíjate qué mancha de humedad que hay aquí. Mira. Esa mancha, tal cual la tiene el original, pues está aquí. Fíjate que, sabes que esto es, cuando buscas algo, nunca lo encuentras,
y cuando no lo buscas aparece enseguida. Aquí, ahí nos hemos pasado un montón de miniaturas. Claro. Mira, esta es muy significativa también. Mira, esta no la has visto tú antes, porque si no me lo hubieses dicho. Mira mira esta página. Le falta todo este trozo. Esto, al igual que aquí. ¿Lo veis? Sí, bueno, ahí sea complicado si lo podéis ver. Sí. Le falta en el centro. En el centro. Lo vamos a ver así. Sí, se puede poner el dedo. Mira, ¿lo ves así? O sea, es no, auténtico. Llegamos a todo el detalle. A todo el detalle que conserva el original. Eso es. Muy importante, os recordamos la página web www.scriptorium.net. Todo aquel que quiera informarse sobre este facsímil y muchos otros que tenéis, ¿verdad? Sí, bueno, ahora mismo tenemos 5 títulos ya elaborados en pergamino natural. Hicimos que ya está agotado el libro de Alfonso X, el libro de ajedrez de dados y tablas. Luego la Biblia de los Cruzados, que por cierto, esa es una obra que quiero traeros, porque presentamos la última, que es las Crónicas de las Cruzadas, pero la Biblia de los Cruzados de Jerusalén, que está en la Morgan, no la he traído, y en una futura entrevista que podamos realizar aquí con vosotros, que es un placer, os la traeré. De este facsímil hay 390 copias. 90 copias, ¿verdad? En todo el mundo. En todo el mundo, sí. Van certificados ante notario y son 390 copias y ya no elaboraremos más. Bueno, nuestros espectadores estarán preguntando, bueno, vale, el libro tiene un trabajo impresionante. Sí. ¿Qué coste puede tener un libro de estos? O si tiene facilidades a la hora de poder costearlo, de poder pagarlo. Sí. Hombre, lógicamente, esta obra en concreto ahora es la obra más costosa de todas nuestras publicaciones, porque tiene un precio de 18.600 euros. Estamos hablando de que es mucho dinero, lógicamente esto cuesta muchísimo de coste. Claro. Bueno, para que os hagáis una idea, este facsímil llevamos casi 4 años haciéndolo y el máximo número de ejemplares que hemos podido elaborar en un mes son 8 ejemplares. Imaginaros las horas que se hacen. Y que no es fácil acceder al original. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacerlo y lo hemos pagado, pero hemos hecho la copia exacta de este original bien hecha sobre pergamino natural. Es una cosa que era una ilusión, porque los demás beatos ya están publicados y no vamos a publicarlos sobre pergamino. De hecho, esto lo hemos hecho porque el Burgo de Osma nos pidió que lo hiciéramos, porque aquello no tenía que ver con el original, ni en colores, ni en encuadernación, ni en nada, y hemos hecho este tesoro. Este es el libro estudio, que si me permites te lo explico. Este estudio es un estudio hecho por el profesor Peter Klein, que además me satisface mucho mostrarlo, porque no solamente habla del estudio del manuscrito, sino hace una comparativa con miniaturas de otros manuscritos del Beato Lévana. Por ejemplo, este es el Burgo de Osma y estos son 2 beatos, este es el Beato Escurialense y esta es otra miniatura de otro beato. O por ejemplo, si me permites, aquí una página importante, porque este beato, bueno, tiene beatos coetáneos. Por ejemplo, esto es el beato del Burgo de Osma, que es este, y esto es un beato que tiene unos colores fosforescentes, que es el beato del Orbao, que es un beato que se conserva en la Universidad del Orbao en Portugal y es coetáneo porque es de la misma época, o sea, es del siglo XI, pero desde luego a nivel iconográfico es bastante peor, según Klein, que el Burgo de Osma. Y si me bajas aquí un segundo, veréis aquí algo importante en uno de los estudios, porque este beato es una cosa que... Aquí, mira, esto es importante. Aquí hay miniaturas del beato del Burgo de Osma comparadas con imágenes, a ver si me permite que pueda señalar, por ejemplo, esta de aquí. El Cristo Pantocrátor de la Catedral del Románico, que es San Isidoro del León. San Isidoro del León hay miniaturas que son exactas, o sea, hay pinturas en el techo, frescos, que esto, que no haya estado el valenciano que no haya ido o el español, pues hay que ir a la colegiata de San Isidoro de León a ver todas estas pinturas románicas. Pues hay miniaturas del Beato de Osma que son exactamente igual que estas. Entonces este es un estudio muy completo que nos hizo el profesor Klein sobre este manuscrito. Excelente trabajo. Ha sido un placer mostrar esta obra de arte, que es un placer y tenerla en las manos es todo un honor.
Y nada, solo nos queda agradecerte que hayas pensado en valenciana.tv, en Quiero Hablarte, para presentarnos, como decía, esta obra de arte, y que cuando quieras, aquí tienes tu casa. Muchas para lo gracias. que necesitéis. Es un placer, yo volveré a valenciana.tv porque el trato es fantástico y desde luego, en fin, el poder mostrar a vuestros telespectadores todo lo que hacemos, pues para mí es un placer. Pues nada, Ricardo, muchas un gracias placer. y a la próxima. Bueno, amigos, nos vemos el próximo día en Quiero Hablarte.